Tanto en la endoscopía como en la radiología, nosotros estamos viendo qué es lo que está pasando sobre el lumen de ese órgano, pero no tenemos idea qué es lo que pasa y hasta dónde va esta lesión, porque no nos permiten estos métodos, ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo podemos ver la extensión de la lesión por fuera del lumen del esófago? Este es el lumen del esófago, de la tráquea, este es el tronco de la arteria pulmonar, este es el segmento tubular, o sea, la aorta ascendente, esta es la aorta descendente, la rama izquierda y la rama derecha de la arteria pulmonar, la tráquea, el esófago, esta otra luz con aire, y ese esófago está rodeado por este tejido tumoral. ¿Ya? Entonces aquí sí podemos saber hasta dónde llega ese tumor. Lo mismo pasa en resonancia magnética, porque esta es una tomografía y esta es una resonancia magnética que también nos permite lo mismo. Pero tenemos otra alternativa que es la ecoendoscopía. Este es un ecógrafo, un transductor ecográfico que tiene imagen en 360 grados. Se lo hace a través del canal de trabajo del endoscopio. Ingresamos, esto lo hacen indudablemente los gastroenterólogos, y aquí vemos las paredes normales del esófago, y acá podemos ver cómo hay un engrosamiento focal de esa pared por la lesión tumoral. Entonces podemos medir cuán profundo es, qué capas del esófago está comprometiendo y si hay compromiso por fuera de la capa muscular. El esófago no tiene serosa y ese es el problema del esófago, porque cuando se perfora el esófago hay una mediastinitis o hay un compromiso del mediastino muy fácilmente porque no tiene la protección de la serosa. Bien, entonces ya saben, la radiología, la endoscopía nos van a mostrar el lumen del órgano y si tenemos una lesión, para ver el compromiso más allá de la pared, van a hacer la ecografía endoscópica. Esto no se puede hacer por ecografía con contacto parietal, la tomografía computada o la resonancia magnética. Ahora, ¿cuál de estos? Obviamente el que esté a mano. No todos los gastroenterólogos saben hacer esto y no todos los hospitales y centros de este país tienen un transductor para ecoendoscopía porque son terriblemente caros entonces y muy delicados. Entonces no existen muchos de estos equipos en el medio. Hay mucha más tomografía, hay menos resonancia, entonces echamos más mano a la tomografía computada, que es un buen elemento para permitirnos saber. Ahora, a diferencia de la ecografía, que tiene una gran sensibilidad para poder diferenciar tumores T1 y T2 de los T3, que son los que invaden toda la pared, la tomografía no tiene esa capacidad discriminadora de las distintas capas. Pero si no existe la alternativa de ecoendoscopía, saquémosle el jugo a la tomografía hasta donde ella pueda. Siempre que soliciten un examen, tienen que poner una balanza de ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene la ecoendoscopía según el ejemplo que les he mostrado? La ecoendoscopía nos va a permitir valorar la profundidad muy bien, porque tiene muy alta resolución de superficie. Los ganglios que están próximos a la pared del esófago los va a poder valorar bien y nos va a permitir saber la extensión de la lesión.
y la ventaja de poder obtener una biopsia del lugar que necesitamos, visión directa de la aguja. ¿Qué desventajas tiene la ecoendoscopía? Ya les he mencionado que no es muy disponible. Como toda ecografía es absolutamente subjetiva, ¿ya? Y depende del operador. Es medianamente invasiva porque hay que hacer una endoscopía, hay que usar sedación. Una limitación importante que tiene es el campo de visión de este examen es muy limitado. No vamos más allá de un par de centímetros alrededor del órgano que estamos estudiando, porque son imágenes de muy alta resolución y en ecografía, cuanto más resolución uno tiene, pierde profundidad, o sea, no puede ver muy lejos. Si las estructuras muy próximas las ve con mucha fineza. ¿Me están copiando hasta ahora? Hola. Aló, aló. ¿Me están copiando? Sí, doctor. Ya, bueno. Bien. ¿Qué pasa con la tomografía computada? Es el de mayor disponibilidad de los tres métodos. Nos permite valorar la extensión de la lesión. Nos permite ver cuánto de compromiso hay en los órganos vecinos, porque su visión es más amplia. Es poco invasiva, digamos, no, su problema de invasividad está dado por el contraste. Y la ventaja que tiene es que se utiliza el personal técnico habitual que existe para hacer tomografía de cerebro, de corazón, de abdomen, de lo que sea. Es el mismo personal. Ya no, o sea, no requiere un personal tan especializado como el de la ecoendoscopía. Pero ¿qué problemas tiene la tomografía? Como cualquier estudio radiológico, la radiación, porque usa rayos X, puede haber problemas con el contraste, aunque son pocos los problemas con los que uno se enfrenta con el contraste actual. Antes era mucho más complicado, pero con los contrastes nuevos es menos complejo. El costo es alto, pero no tan alto como el de la resonancia y tampoco como el de la ecoendoscopía. ¿Ya? Y hay que tener siempre presente la presencia de artefactos por elementos fundamentalmente metálicos que puedan estar en el área de la exploración. ¿Y qué pasa con la resonancia magnética? La resonancia magnética es una técnica de mucho mayor resolución de contraste que la tomografía. Eso es una gran ventaja. Al igual que la tomografía permite valorar la extensión de la lesión y el compromiso de órganos vecinos. Su gran ventaja respecto a la tomografía es que no emplea radiación. Ahí el personal también es el habitual para otros estudios. Sin embargo, es un estudio mucho menos disponible que la tomografía. Es imposible hacer a pacientes claustrofóbicos o que tengan implantes metálicos, marcapasos, etc. El contraste endovenoso es el olinio, ya no es el yodo, que generalmente no provoca mayor problema. Sus costos son más altos que la tomografía y es muy susceptible a artefactos. Además, es un examen muy largo. La tomografía computada demora en tórax y abdomen 15 segundos probablemente y la resonancia magnética requiere alrededor de 35, 40 minutos. O sea que es difícil tener muchas veces a pacientes dentro del túnel por ese lapso. Bien, con estas consideraciones he tratado de ilustrarles un poco
no solo las ventajas y desventajas de estos métodos en la patología del tubo digestivo, sino son las ventajas y desventajas de estos métodos para la realización de cualquier otro examen. Entonces ahí, para no estar repitiendo posteriormente, ya sabemos cuándo podemos solicitar un examen. O sea, un paciente con marcapasos no le vamos a solicitar una resonancia, o un paciente claustrofóbico, o un paciente con tomografía computada que sea alérgico al yodo, no vamos a poder hacerle una tomo. Entonces uno tiene que poner en la balanza, y por eso hay una balanza ahí, qué es lo mejor para cada paciente. O sea, no todos los pacientes se tienen que manejar de la misma manera como una receta de cocina. No es necesario que se aprendan esto, es simplemente para decirles que la tomografía computada, cuando hay una estadificación de un cáncer de esófago, nos permite evaluar hasta dónde está el compromiso. O sea, hay compromiso de los ganglios, qué ganglios están comprometidos, si hay compromiso supracarinal, infracarinal, si hay compromiso de ganglios infradiafragmáticos o compromiso de los órganos sólidos del abdomen. ¿Ya? Entonces, esta es la gran ventaja de la tomografía computada, aspecto que la, la ecoendoscopía no puede. Por lo tanto, no son exámenes que compitan entre sí, sino son exámenes que, si tenemos a mano los dos, son sinérgicos y son absolutamente complementarios. Y al mismo tiempo gammagrafía. La computada nos da la información anatómica y el PET nos da la información funcional. Se obtienen las imágenes tanto en tomografía como es el mismo equipo, por lo tanto el paciente no se mueve. Y de esa forma nosotros tenemos una localización precisa de las áreas de captación anormal, porque las células neoplásicas son ávidas por la glucosa y para este examen se prepara un fármaco que es en base a glucosa marcada, y se inyecta ese fármaco y se va a ir a alojar a las áreas de mayor avidez por él en las distintas áreas del organismo, que es en busca de metástasis o de extensión de las lesiones. Entonces, es una extraordinaria herramienta, en el manejo de los pacientes con cáncer de cualquier origen. ¿Y qué pretendemos entonces con estos exámenes? Pretendemos hacer una estadificación local del cáncer, digamos en este caso como ejemplo del esófago. Con la econdoscopía, la tomografía computada nos permite valorar los ganglios. Habíamos dicho que los ganglios en la econdoscopía solamente podíamos verlos en la proximidad de la lesión, pero en la tomografía computada nos permite valorar ganglios
más a distancia. Nos permite valorar la extensión de la lesión. Son el mismo paciente. En tomografía y en resonancia, ustedes ven que la información de ambos métodos es similar, por lo tanto, se puede usar cualquiera de los dos, de acuerdo a la disponibilidad y experiencia que vaya a existir en el grupo médico, ¿no? Tomando en cuenta siempre que este estudio, si bien es de muy alta resolución, tiene muy poca capacidad de valorar estructuras adyacentes. Y estos métodos también nos ayudan a evaluar el compromiso a distancia, las metástasis. Y uno tiene que saber hacia dónde metastizan los distintos tumores para ir a buscarlos en forma dirigida. Los adenocarcinomas van a ir generalmente a hígado, los tumores de próstata se van a ir a hueso, cerebro, los tumores de mama se van a ir al pulmón, a hueso, igual que los de tiroides. Entonces uno tiene que saber más o menos hacia dónde van a migrar esos tumores y van a solicitar los exámenes pertinentes. La ecografía, aquí ya no la endoscópica, sino la ecografía por contacto de la pared abdominal, transabdominal. Aquí estamos viendo un hígado con múltiples focos nodulares que correspondía a una lesión metastásica. Una tomografía con una masa hepática o una resonancia magnética con varios focos en su espesor. Por lo tanto, acá la ecografía no es la mejor herramienta para alcanzar este propósito. El mejor método es la resonancia magnética, segundo es la tomografía y la ecografía es como un elemento, digamos, de primera visión porque tiene muchas limitaciones, ya hemos dicho, es absolutamente subjetiva y dependiente de operador, pero es también dependiente de máquina. Segundo, no usamos contraste con ecografía, aunque digamos en Europa y Estados Unidos sí hay ecografía con contraste, pero en Latinoamérica no se usa. Probablemente en Brasil o en México un poquito, pero en los restantes países nada. ¿Por qué? Porque el problema de la ecografía es la subjetividad. Ese es el problema mayor que tiene la ecografía. A mí me parece que sí, me parece que no. En cambio, la resonancia y la tomografía tienen criterios muy, muy precisos para definir si esta lesión es un hemangioma, no, esta lesión es una metástasis. Entonces, son herramientas muy potentes en el momento de ir a buscar patología secundaria de una lesión tumoral, ya sea en esófago, ya sea en estómago o en intestino grueso, lo mismo. Pero no solamente las lesiones van a ir a alojarse en el hígado también, como en este caso en hueso. Acá están destruyendo el sacro en su mitad izquierda, así como el hueso ilíaco, en una masa tumoral enorme secundaria a una lesión tumoral. Obviamente nosotros no tenemos capacidad anatomopatológica, no sabemos qué tipo histológico es esto, eso lo va a definir el anatomopatólogo después de una biopsia apropiada. Vamos a ir a otro órgano en el cual habíamos visto en la clase anterior que por enema varitada podíamos ver lesiones tumorales en el colon, pero también por tomografía computada.
Este es el colon. Todo este es el tumor, la pared gruesa. Esto negrito corresponde al lumen, el colon. Y la ventaja que tiene nosotros con la enema varitada o la colonoscopía, se va a ver solamente este lumen, pero no se va a ver este compromiso, no se va a ver cómo se compromete la grasa, esta negrita acá, no se van a ver los ganglios que están próximos a la lesión, entonces no se van a ver muchas cosas. El diagnóstico se puede hacer por endoscopía, el diagnóstico se puede hacer por enema varitada, pero la estadificación de las lesiones se debe hacer con métodos seccionales. Al hablar de métodos seccionales, estamos hablando de tomografía, de resonancia y ecografía. Indudablemente la ecografía acá no tiene mucho rol, son la resonancia y la tomografía, y fundamentalmente la tomografía, las indicadas para ir a hacer esa evaluación. Este es un tumor del sigmoides y este es un tumor del ciego. Ya, entonces, me gustaría que quede muy, muy claro que ustedes tienen que saber y tener presente esta primera diapositiva que les he mostrado al principio de esta clase. Primero, por favor, dedíquense a hacer clínica. Por favor, sepan, si ven a un paciente, qué más o menos puede tener, con criterios absolutamente coherentes. Vayan y vean que ese paciente, si está con disfagia, tienen que ir a estudiar el esófago. Si está con problema del tránsito del tubo digestivo, irán a valorar lo que es colon. Si hay una hemorragia digestiva alta o baja, tendrán que discriminarla. Y con criterios clínicos y discriminación de si es alta o baja, irán a estudiar en forma dirigida el área de interés. Por favor, no hagan lo que uno se encuentra todos los días, en que llega el paciente al consultorio y el médico o el servicio de emergencias, y el médico dice: ¿qué te pasa? Me duele mi estómago. Ya, vaya a hacerse una ecografía. No, hay que examinarlo, hay que ver cuál puede ser el diagnóstico. Puede tener una litiasis urinaria, puede tener una colelitiasis, puede tener cualquier cosa, puede ser simplemente un problema de, de compromiso del tránsito intestinal. Entonces ustedes tienen que definir cuál es la mejor ruta para ese paciente, para que pierda primero menos tiempo en alcanzar el diagnóstico definitivo, y que se estén haciendo exámenes necesarios, y no algunos exámenes que son costosos y que están solicitándolos y que no va a tener ningún rendimiento. Por lo tanto, tengan presente básicamente que ustedes son primero clínicos, segundo clínicos y después son especialistas. Y cuando sean especialistas, por muy subespecialistas que sean, tienen que tener clínica y tienen que darle la importancia de vida a sus pacientes en ese sentido. ¿Ya? Muy bien, muchachos, ya no les queda mucho tiempo para ir a su otra clase. Entonces nos vamos a ver el jueves para continuar con lo que nos queda de abdomen. ¿Ya? Muy bien, nos vemos entonces el jueves. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Gracias. Gracias, doctor.
Gracias, doctor. Ya, chao. Chao, chao.